Bienvenido a Pensando con Bruno. Mi nombre es Bruno, naturalmente, y el día de hoy vamos a hablar de esas palabras que seguimos usando a pesar de que no significan lo que originalmente significaron. Se me ocurre, por ejemplo, la palabra teléfono. Cuando yo pienso en un teléfono, la primera idea que se me viene a la mente es precisamente el teléfono que tengo, que es con el que estoy grabando este video, con el que también reviso mi estado en el banco, con el que me mensajeo con mis amigos, con el que navego por internet, con el que reviso las redes sociales, con el que entro a YouTube a ver otros videos. Sin embargo, ese teléfono no es el teléfono que dio pie a la palabra teléfono, ¿no? El teléfono original era un teléfono que se usaba pues exclusivamente para hablar a larga distancia, ocasionalmente. Era un teléfono que no era inalámbrico. Pero sin embargo, esa idea, entre comillas, vamos a llamar la idea primitiva del teléfono, es por hoy lo que muchas personas entienden como teléfono, pero también lo que tenemos ahora se conoce como teléfono. Pero no son la misma cosa. Y lo mismo sucede con otras palabras. No se me ocurre, por ejemplo, la palabra rey. Antiguamente, pues el rey era la persona más importante dentro de un imperio, una persona que tenía capacidad de elección, que tenía mando, control, que su palabra era su voluntad era ley prácticamente. Y bueno, pues eso ya no sucede, ¿no? Ahora los reyes son pues limitados a un poco tratados internacionales, amistad entre países, un poco turismo, y no hay mucho más que decir, ¿no? Se han vuelto, sí, una parte interesante histórica de ciertos países, sobre todo, por ejemplo, en el caso occidente, monarquías europeas, y ahí acaba la cosa, ¿no? Sin embargo, llamamos rey a ambas palabras, porque sí, tanto que en el caso del teléfono como en el caso del rey hay una similitud, pero no son lo mismo. Y se me ocurren algunas otras, se me ocurre amigos, se me ocurre trabajo. Y estoy seguro que a ustedes también se les ocurren otras palabras, ya me las dejarán en los comentarios, ¿no? Pero bueno, el propósito de este video no es hacer una lista eterna de palabras las cuales han tenido algún cambio dentro de su significado, sino considerar qué pasa cuando estas palabras cambian de significado. ¿Estamos refiriéndonos a otras cosas o estamos usando los mismos sonidos para referirnos a otras cosas? El filósofo alemán Adorno decía que las palabras se caracterizan por esa estaticidad, por ese quedarse, mientras que la realidad está en continuo cambio. Y en ese sentido, las palabras se podían entender como fósiles. Bueno, Adorno decía que las palabras se podían entender como fósiles por muchos motivos, pero el motivo que más nos interesa es porque estas palabras están cargadas de una cierta historicidad, están cargadas de un cierto valor. Cuando pensamos, por ejemplo, en palabras como rey, en palabras como honor, como patria, como lealtad, se nos vienen a la mente cosas diversas. Como ya lo expliqué en la introducción, no es lo mismo hablar de un rey hace 1000 años que hablar de un rey hoy en día. El rey que protegía el imperio, pues no es el mismo al rey que tenemos hoy en día. Sin embargo, usamos la misma palabra para referirnos a ambas cosas. Y no es que los significados cambien, de acuerdo a Adorno, entonces. Lo que está pasando es que se agregan significados dentro de la misma palabra. Y tiene mucho sentido cuando revisamos, por ejemplo, el diccionario, que ves 6-7 definiciones de vez en cuando para la misma palabra, ¿no? Además, un punto interesante acá sería que las palabras van creciendo y eso las vuelve más maleables dentro del lenguaje. Y eso se vincula mucho al punto que trae Ludwig Wittgenstein, un filósofo que ya he traído a este canal, ahí les dejo el video, el cual en investigaciones filosóficas decía que el uso de una palabra es el uso que tiene en el lenguaje. No es que las palabras tengan un significado porque sí, sino es cómo usamos las palabras en el lenguaje las que traen su significado. Y en ese sentido, una palabra puede tener diversos significados y puede ser utilizado de diversas maneras en diferentes lenguajes. Y no me refiero en diferentes lenguajes como inglés, español, francés, no. Me refiero a lenguajes técnicos, me refiero a habla popular, de repente a un habla más especializada en diversos
temas. De alguna manera, una conclusión a la cual podríamos llegar partiendo de estos pensamientos es que a más formas de usar una palabra tengas, significa que entiendes la palabra mejor. Si eres capaz de utilizar una palabra en diversos contextos, si eres capaz de entender un texto antiguo y entender qué significa una palabra en específico, por ejemplo, rey, eres capaz de entender que cuando lees un texto antiguo no se refieren al rey de las noticias hoy en día, sino se refieren a este rey que estaba listo para entregar su vida por la patria o por el imperio. Si eres capaz de entender esas sutilezas en cada palabra, significa que las entiendes y que las comprendes mejor. Y eso es muy importante a tener en consideración, específicamente cuando nos estamos intentando comunicar. Porque uno de los principales puntos, una de las principales ventajas que trae el poder ser una especie, los humanos, que se pueden comunicar por medio de las palabras específicamente, pues esa facilidad que tenemos. Sin embargo, si no somos conscientes que las palabras muchas veces no significan o no llevan el mismo significado, podemos pues tener muchos inconvenientes a la hora de comunicarnos. Imagínate que tú estás hablando del rey de las noticias, mientras que tu amigo está hablando sobre el rey de los libros de historia, ¿no? Y eso, pues tu amigo, de repente tú estás pensando que estoy hablando de tu amigo antiguo del colegio, de toda la vida, mientras que de repente estaba hablando de tu amigo de Facebook, que en Facebook se le dicen amigos a todos tus contactos, a pesar de que no sean tus amigos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes. La hermenéutica, ¿no? Ahí el estudio del significado de las palabras en los contextos específicos, sobre todo en los textos antiguos, por ejemplo, juega un papel muy importante a la hora de entender, ¿no? Hace poco, por ejemplo, saqué un video del Papa y ese es un tema muy, hablando un poco de religión, ese es un tema muy importante a la hora de entender lo que, por ejemplo, en el mundo cristiano católico se conoce como las Sagradas Escrituras, ¿no? Las personas estudian estos textos para poder entender qué significa esta palabra en este contexto, en este año, con esta traducción, ¿no? Y claro, si de repente una persona normal, sin ese tipo de conocimiento, lee ese tipo de textos, no entiende realmente la dimensión de esas palabras. Y por eso es muy importante pues que tengamos un poco de paciencia a la hora de comunicarnos, porque no siempre estamos hablando de lo mismo, a pesar de que estemos utilizando las mismas palabras. Porque los significados cambian y las palabras no tanto. Les dejo acá un video y acá les dejo otro video. Espero que les haya gustado el video de esta semana. Ya me lo harán llegar en los comentarios y me contarán algunas otras palabras que se les han ocurrido en estos minutos. Nos vemos en un futuro video. Adiós.